Y vamos a continuar donde nos quedamos en la semana pasada. Por favor, vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, iniciando a leer en el versículo 5. Dani, por favor, lee. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Es el altar de bronce en el cielo que tipifica la muerte de nuestro Señor, que era precisa para que el hombre pudiese ser redimido. Como es obvio, el cielo está lleno de esa representación de esa obra expiatoria. Y lo echó en la tierra. Con respecto a la salvación de la cruz rechazada por la tierra, el juicio de la cruz ahora comienza. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Todo esto se refiere al hecho de que es el juicio venidero. Y será un juicio como el mundo jamás ha visto antes. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Como se mencionó, si se rechaza la cruz, el juicio debe venir. Estos eventos acontecerán en 2 años y medio antes de la gran tribulación. Padre Celestial, pido que nos ayudes en esta noche. Úngenos para enseñar tu palabra, a presentar el pan de vida. Unge al pueblo para escuchar tu palabra, a entender tu palabra. No importa dónde estén alrededor de este mundo, nosotros tenemos el privilegio de poder llegar a sus hogares, corazones, vida. Y pedimos que tu espíritu se mueva en gran manera esta noche. Levantar a los hombres sobre las tinieblas y establecerlos en una tierra más alta. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada tratamos brevemente con el altar de incienso. Esta noche vamos a tratar brevemente con el altar de bronce. Todos esos instrumentos sagrados tipificaron a Cristo de alguna manera. Una vez más, los instrumentos del tabernáculo y del templo tipificaron a Cristo de alguna manera. Ahora, entienda lo siguiente, el Espíritu Santo tomó y duró en 2 capítulos de la Biblia hablando de la creación. Ese fue el espacio que se tomó, hablando de cómo estableció o restableció la tierra a un punto habitable. Y tomó 14 capítulos detallando el tabernáculo. Considere lo que acabo de decirle. La grandeza de esta tierra, todo lo que tomó para restablecerla a una condición habitable, el Espíritu del Señor se movió sobre la faz de las aguas, etcétera, etcétera. Pero solamente dedicó 2 capítulos a esa ocasión tan importante. Pero 14 capítulos al tabernáculo, aunque no era algo ostentoso. Era solamente una carpa, prácticamente era lo que era. No había nada atractivo en el tabernáculo. En el templo sí, pero en el tabernáculo no. No había nada atractivo allí. Pero si usted hubiese caminado a su interior, la belleza de ello hubiese sido sorprendente. Los muros estaban llenos de oro puro. Y yo sé que cuando yo estaba escribiendo los comentarios sobre el templo, y yo noté, viendo la palabra de Dios, de que hubo muy poco oro en el interior del templo, y pensé yo, Señor, eso fue muy extraño, porque tenemos este templo que si fuese edificado hoy en día, dicen que costaría más de $1 trillón. Y hay muy poco, de hecho, no hay oro mencionado en el interior del templo. Y yo me pregunté por qué, y recuerdo que yo fui a un tiempo de oración y eso estaba en mi mente. Yo pensaba, yo no entiendo, el tabernáculo, toda parte del tabernáculo estaba envuelto en oro, en su interior. Y aún el templo en el interior no tenía oro. ¿Por qué? Y el Señor yo creo que habló a mi corazón en ese momento y me dijo, hay una razón por la cual no puse oro en el interior del templo. Es porque ¿para qué sirve? ¿Para qué? O no, estoy yo pensando en otra cosa, disculpen. El templo del que estoy hablando ahora era el templo que será edificado en la edad del reino.
y allí no habrá oro allí. Y me dijo, allí no será necesario el oro, porque Jesús estará presente. Él resplandecerá más que todo. Gloria a Dios. Amén, así es. Lo voy a repetir, allí no es necesario el oro. Cuando el Señor esté allí, Él estará allí, alabado Dios. Y Él resplandecerá más que todo lo que pueda estar allí, su gloria y su poder. Y nosotros encontramos a lo largo del libro de Apocalipsis, encontramos que el Cordero se menciona, se habla de Él una y otra vez. Y volvemos a Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra Cordero se menciona unas 21 veces, si no recuerdo equivocadamente, en el libro de Apocalipsis solamente. Se menciona tantas veces. Desde el principio habían innumerables millones y posiblemente cientos de millones de corderos ofrecidos desde el tiempo de Abel hasta el tiempo de Cristo. Y piense usted en eso. Estamos hablando de cientos de miles, aún millones ofrecidos. Josefo dijo que en la semana de la pasión, cuando Jesús murió, cerca de 250,000 holocaustos fueron ofrecidos. En ese tiempo, en esa semana de la pasión, el torrente de Cedrón estuvo lleno, inundado de sangre durante varias semanas. Pero, todos esos miles de corderos ofrecidos no quitaron un solo pecado. Pero gloria a Dios, hoy día Jesucristo 2000 años atrás pagó el precio en la cruz del Calvario para que nuestros pecados pudiesen ser removidos. Y yo no estoy hablando de que fuesen puestos en otro lugar o algo así, sino quitados, removidos. Y yo quiero enfatizar eso, que los pecados que usted haya cometido en el pasado ya no son relevantes, no están allí. Se han ido, alabado Dios, al fin se han ido, al fin se han ido. Gracias a Dios que mis pecados se han ido. Tuve un largo tiempo de malos caminos, pero mis pecados al fin se han ido. Alabado el Señor por eso. Un sacrificio en la cruz del Calvario removió todos los sacrificios de los corderos ofrecidos. Cuando el hombre... Las mujeres no ofrecían sacrificios, pero cuando un hombre traía un cordero, en la mayoría de los casos se ofrecían 2 o 3 sacrificios. Ofrecía un holocausto, una ofrenda de pecado, y luego después de eso él ofrecía una ofrenda de paz. Era la única de las ofrendas que la persona que las traía podía participar de ellas. Las demás iban al sacerdote, lo que no era consumido en el altar. Y él ofreció un holocausto, una ofrenda de pecado, una ofrenda de expiación y también ofreció una ofrenda de paz después de eso. Y queriendo decir que ahora la paz con Dios se había restablecido. Y los pecados eran cubiertos, no eran removidos, sino que eran cubiertos. Y luego, en la mayoría de los casos, tenía que ofrecer una ofrenda de oblación, que era de algún grano, de una harina o trigo, algo de esa naturaleza. Esto significaba la perfección de nuestro Señor Jesucristo, quien vendría. Ahora, les voy a hacer la pregunta a ustedes, pero empezando con Lauren. ¿Cuántas de estas personas que ofrecían esos corderos, esos sacrificios, cuántos de ellos entendían realmente, consideras lo que estaban haciendo? Tenemos que entender que todo bajo la ley era un tipo y una sombra de lo que debía venir. El tabernáculo y todos los artículos dentro del tabernáculo, todo nos dirigía a Cristo, pero todo era en sombra, todo era en tipo. Ellos, creo yo, que deberían haber entendido esa acción como usted acaba de describir. Y eso los traía a una relación apropiada con Dios, y yo creo que ellos aún hasta lo sentirían. Pero para poder entender realmente la redención y el plan de Dios, yo no creo que ellos deberían haber tenido que entenderlo aún. Todas estas cosas de las que estamos hablando aún del tabernáculo,
el oro adentro realmente representa lo que Cristo haría por nosotros. No se trataba solamente de un tipo de Cristo, porque si nos fijamos aquí alrededor, aquí afuera, no parecemos mucho, pero tenemos un tesoro en vasos de barro, vasos terrenales, y eso es lo que el tabernáculo representaba. Y solamente para hablar de su punto más adelante, del templo, simplemente va a ser para un homenaje, no va a representar salvación. Simplemente va a ser un recordatorio de la salvación y no necesita que haya oro en él, porque la redención del hombre ya fue lograda, consumada, y el oro, si me lo permite, está en el creyente. Pero yo no creo, hermano Swagger, que muchos hubieran podido entender la revelación de Dios porque no había llegado aún en relación a donde todo esto iba a terminar, y probablemente algunos en tipo como la promesa de la venida del Redentor y los sacrificios, pero no estoy seguro. Dave, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted que fue lo más importante en estas vasijas? Eran tipo de lo que acabamos de leer, lo que leyó Donnie momentos atrás, eran un tipo de la realidad que estaba en el cielo. El arca del pacto, la mesa de los panes, el altar de incienso, el candelabro de oro. Esas cosas eran unas réplicas de lo que estaba en el cielo, tipificando todo esto, tipificando a Cristo en cierta manera. Pero teníamos en los dos, digamos, cuartos del tabernáculo o del templo, eran ambos lo mismo. Teníamos como cuando la persona entraba, cuando el sacerdote entraba, allí se pasaba el altar de bronce y luego pasaba el alabastro. El sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies cada vez que entraba al lugar santo, ¿no? A la derecha estaba la mesa de los panes, 12 panes, y luego el altar de incienso enfrente del velo. Luego el candelabro de oro a la izquierda. Y si se pasaba detrás de ese velo, que ningún israelita podía hacer eso, ni siquiera podían entrar, ningún sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, ofreciendo sacrificio por él mismo y luego por la nación de Israel. Pero el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. ¿Cuál piensan ustedes que era el instrumento más importante de todos estos instrumentos? El alabastro, el altar de bronce, la mesa de los panes, el altar de incienso, el candelabro de oro, el lugar santísimo que albergaba el arca del pacto. Yo diría el altar de bronce, porque todo lo demás fue un resultado de lo que sucedió en el altar de bronce, que es una representación de la cruz. Todo lo que tenemos de Dios está representado y es un resultado de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Usted está en lo cierto, y obviamente no estamos minimizando nada, pero todo representaba a Cristo. No. Y el arca del pacto, obviamente, eso tipificó el trono de Dios. Pero no podía llegar a ese trono o esa arca del pacto a menos de que trajese fuego del altar de bronce y los pusiese allí en el arca del pacto y pusiese el incienso allí, ¿no? Y yo creo que usted está en lo correcto al decir eso. ¿Quieres anexar algo a eso, Josh? Es una respuesta fantástica. La presencia de Dios estaba allí, pero ningún hombre podía encontrarla, sino por la sangre. Y el hecho es de que nosotros no podemos acercarnos a Dios sino solo a través de la sangre, a través de la obra consumada de Cristo Jesús. Y todo esto fue importante. No estamos tratando de maximizar o minimizar. El punto es excelente. Uno debe hacerlo por medio de la cruz. De hecho, la ofensa más grande del hombre el día de hoy, incluyendo la iglesia, es que están tratando de llegar al lugar santísimo y rodear el altar de bronce, y no se puede hacer eso. También están tratando de ofrecer fuego extraño y no se puede hacer. El Señor tiene una manera, un medio, un camino, y es Jesucristo y el crucificado. Y nada más. Cualquier otra cosa resultará en solamente una cosa, y esa es muerte y destrucción. Espiritualmente, primero y antes que nada, pero tampoco podemos ignorar lo físico. Es la cruz y la cruz nada más. Todo lo que tenemos.
Todo lo que tenemos viene a través de la cruz. La línea divisora entre la iglesia apóstata y la iglesia dirigida por el Espíritu, esa línea divisora es la cruz de Cristo. Yo quiero que eso vaya a su mente. La línea divisora entre la iglesia que ha perdido su caminar, apóstata, y la iglesia que está en fervor por Dios es la cruz de Cristo. Donnie, ¿quieres anexar algo a eso? No, fue excelente lo que ya dijeron. Doctor. Hermano Swagger, en el versículo 6, en su comentario, usted dice que si la cruz se rechaza, el juicio debe seguir. Y podemos ver nosotros escatológicamente en el pasaje que está hablando de estos eventos futuros, pero es importante saber que aún el día de hoy, como acabamos de mencionar, si la cruz se rechaza, el juicio va a llegar, va a seguir. Y la iglesia moderna está minimizando la cruz y no enfatiza la cruz. El juicio de Dios va a caer sobre ellos y va a ser tal como estas cosas descritas en cuanto a las voces, los relámpagos, terremotos, todo eso que simboliza el juicio y en tiempo futuro, pero también en el presente necesitamos regresar a la cruz. No podemos rechazar la cruz de Cristo. Ese es el único camino. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la posición que tiene la iglesia ahora en lo que refiere a la cruz de Cristo? En general creo que hay mucha gente que está regresando a la cruz y hay gente que parece como que ya sea que estén influenciados por este ministerio o simplemente porque el Señor está hablándoles a ellos. Yo sí creo que hay iglesias que están enfatizando la cruz, pero no a gran escala, no a nivel general, y creo que eso es algo que está llegando. Creo que es algo que más gente parece estar haciendo. Yo mencioné en su programa hace poco acerca de un pastor que escribió un libro llamado Hacer la Cruz Central, y en el libro él habla acerca de volver a la cruz. Y yo creo que algunas personas están llegando a esa revelación, pero la iglesia en general no creo. Por lo menos en el ámbito carismático, no creo que sea a larga escala algo que se enfatice. Sí, interesantemente, habiendo ido a un seminario bautista, creo que muchos de nuestros hermanos bautistas enfatizan la cruz y también quieren saber más acerca del mensaje de la cruz. Desafortunadamente, vemos en el Antiguo Testamento que muchos de los israelitas solamente estaban allí como para estar en los sacrificios y las fiestas, y desafortunadamente ampliamente es lo que está sucediendo en la iglesia hoy día. Es simplemente ritos, ¿no? Y por ejemplo, tomando los pasos de ello. Quieres decir que realmente no entienden mucho de la cruz, ¿no? Y tienen muy poco interés en ello. Aún en el tiempo de Cristo, la mayoría de las personas, los israelitas, realmente no mezclaban la fe con lo que estaban haciendo. Y sin fe es simplemente filosofía y religión. En otras palabras, ofrecer corderos sin fe no resolvía la situación. De hecho, hacía daño a las personas, ¿no? Bueno, yo estuve envuelto en la iglesia la mayor parte de mi vida hasta que fui salvo cuando era adolescente. Y yo creo que es como una vacuna. Escuchamos mucho de las vacunas hoy día, pero ¿qué hace la vacuna? Nos da anticuerpos en el sistema para que usted resista la enfermedad. La religión hace lo mismo. Nos da anticuerpos de la verdad de Jesucristo y hay mucha gente que está satisfechos con eso en lugar de la realidad. No creo que la gente entiende el aspecto de santificación del mensaje de la cruz. Yo no creo que muchos pastores pueden entender la santificación. Mire, mucha gente diría que predican la cruz y predican la cruz con respecto a la salvación y justificación, pero creo que en general la iglesia no entiende la santificación. Estás en lo cierto. Creo que en mi propia vida han habido momentos en los que yo he orado y he buscado a Dios buscando victoria y no entendía que lo que Jesús hizo en la cruz
entendiendo cómo fue que la victoria fue disponible a través de todo eso y teniendo la revelación de que fue por eso que no tuve la victoria en diferentes cosas en mi vida hasta que yo llegué a ese punto. Así que yo creo que el proceso de la santificación es algo muy grande que no se está entendiendo en la iglesia el día de hoy. Adam, cuando él mencionó momentos atrás sobre el juicio, que el juicio vendrá si se ignora la cruz, ¿qué opinas tú al respecto? De hecho, me da mucho gusto de que usted haya preguntado para regresar a ese comentario porque Apocalipsis 7 y 8 son ecos muy fuertes de Ezequiel 9 y 10. Son repeticiones muy fuertes si está familiarizado con las imágenes de Ezequiel 9 y 10. Esos capítulos pueden llegar rápidamente a la mente al leer Apocalipsis 7 y 8, como cuando sellan al pueblo de Dios en sus frentes, y por supuesto también el juicio que vendrá del fuego que está debajo del trono, lo cual tiene voces y truenos y relámpagos. Pero algo muy importante en ese paralelo es entender que en el contexto de Ezequiel, Dios le dijo algo al hombre vestido de lino, algo muy importante. Le dijo, comienza en mi casa. Le dijo, comienza en mi casa. Y le dijo, cuando tú tomes el fuego de los carbones encendidos y los esparzas por la ciudad para juicio, el juicio del cual el pueblo de Dios, que algunos fueron sellados como protección, él dijo, comienza en mi casa. Y los 6 ángeles pasaron y mataron y comenzaron con la casa. Así que en Apocalipsis 8 aquí está hablando del juicio. Y el juicio, haciendo eco en ese contexto, una de las cosas muy importantes es que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. El problema en Ezequiel, en el contexto es de que el pueblo de Dios había caído en idolatría. Y la inmoralidad de aquella idolatría tenían esa forma de religión y tenían ellos los rituales y los sacrificios, pero en sus corazones estaban lejos de Dios. Y Ezequiel, después de eso, es donde Dios comenzó a decir, va a llegar el día en el que voy a poner mi espíritu en vosotros, pero primero tenía que haber un juicio. Y el juicio se basó en la idolatría, en dejar el plan de redención de Dios, y el juicio que se está derramando aquí en Apocalipsis 8 realmente es igual. El juicio sobre una gente, un pueblo idólatra, pueblo que ha rechazado el camino de Dios. Y si nosotros pensamos que como cristianos o como la iglesia, que estamos exentos del juicio de Dios, simplemente porque nos hacemos llamar cristianos y vamos a la iglesia, estamos equivocados. Creo que si no aceptamos el plan de redención de Dios de la manera como Él lo ha revelado a través de Cristo, a través de la cruz, creo que estamos en problemas. Mike, ¿qué tan importante es la cruz en la gloria? Bueno, no hay nada sin la cruz. Si la cruz es removida, entonces no hay asociación con Dios. Y repite eso. si la cruz es removida, no hay asociación con Dios, no hay... ¿Entiendes lo que acabas de decir? Sí. Creo que debemos entender que el deseo del hombre es volver a regresar a esa relación que tenía antes en el huerto del Edén. ¿Y qué causó esa separación? El pecado. Desde el principio de la relación del hombre con el pecado, siempre ha tratado de inventar su propio método y su método no funciona. Dios rápidamente por su gracia y misericordia a través de Moisés dio el sistema de sacrificios y este sistema de sacrificios se basaba en la sangre expiatoria. Se trataba de un sacrificio de sustitución. Usted mencionó anteriormente que cuando el hombre venía con el sacrificio traía al sacrificio al altar de bronce. Y él imponía manos sobre el animal y él presionaba fuerte. No solamente lo tocaba, sino que presionaba. La asociación y sustitución. Y después el animal que estaba viendo hacia arriba no tenía idea de lo que iba a pasar. Él veía a su dueño con sus manos sobre él y no era el sacerdote el que mataba al animal, sino el pecador mismo. Después el sacerdote abría al animal y lo inspeccionaba y después era sacrificado. Creo que el hermano Loren tiene la razón, usted tiene la razón en el aspecto de que no entendían completamente lo que significaba. Pero lo hermoso de todo es que Dios veía esa chispa de fe cuando traían al animal y decían suficiente. Esa era la medida de fe necesitada en ese entonces. El altar de bronce era la representación de la cruz y no se puede entrar a la presencia del Señor sin la sangre. ¿Cómo piensas que el Señor ve lo que acabamos de mencionar cuando toma carbones de fuego del altar de bronce y los lanza sobre la tierra, significando el comienzo de terrible juicio? ¿Cuál es la parte que juega la cruz? Sabemos lo que hace aquí en la tierra, Sí. pero ¿cuál es la parte que juega en el cielo?
Bueno, el ancla del Señor contra el pecado, la ira del Señor contra el pecado es porque la cruz se ha negado. Creo que la cruz se ha ofrecido a todo ser humano. Los beneficios de la cruz, la sangre, el lavamiento del pecado, entrar a la salvación ¿Y cuántos entienden eso? Muy pocos. Bueno, sabemos que angosto es el camino para el cielo y amplio el camino que los lleva a la destrucción. Y aún el día de hoy lo triste es que estamos viendo aquellas personas que deberían saber, que deberían conocer la importancia de la cruz, que se están entreteniendo entre tipos y sombras. Y yo recuerdo el día en el que yo le pregunté a mi esposa que se casara conmigo. Yo me arrodillé delante de ella y yo no me agarré de la sombra, yo no me dirigí a su sombra y le pedí a su sombra que se casara conmigo. Yo le pregunté a ella, cuando salimos a caminar, hoy por ejemplo salimos a caminar, yo la tomé de la mano, no traté de buscar la sombra, porque es que la iglesia quiere tener una relación con la sombra cuando la sustancia está disponible para nosotros hoy. Y esa sustancia real es a través de la obra consumada del Calvario. Correcto. Hermano Swagger, si usted continúa eso al alcance total de lo que estamos presentando, la cruz en el plano del tabernáculo tenía que verse, hablando del altar de bronce. Al entrar al lugar santísimo, usted lo describió hace unos momentos, en la parte derecha estaba la mesa de los panes sin levadura. Si no hay altar de bronce, no puede llegar a la mesa de los panes que representa la palabra de Dios. A la izquierda está la menorá, el candelabro de oro. Y esta representa la revelación. Si usted circunvala la cruz, no hay pan, no hay revelación. Y enseguida está el altar de incienso que representa las oraciones de los santos y la adoración. Si usted circunvala la cruz, jamás podrá tener la palabra de la vida, la iluminación, la revelación y la habilidad de adorar y finalmente orar. Y finalmente la presencia de Dios es a donde vamos en tipos y sombras. Si usted no tiene el altar de bronce, no tiene la palabra de Dios, no tiene la iluminación ni revelación, y no tiene la adoración, no tiene la oración, y no está la presencia de Dios. La cruz no es algo que nosotros llegamos una vez, es algo a lo que llegamos cada día. Así es, así es. Así es, bien. Nosotros somos muy fuertes al decir que la línea divisora entre la iglesia apóstata y la iglesia dirigida por el Espíritu es la cruz de Cristo. No, porque si usted estudia... Pero si decimos eso, acabamos de eliminar a toda la iglesia, ¿no? Creo que lo tenemos que decir para incluir a la gente que quiere estar donde tiene que estar con Dios. El Espíritu de Dios no lo llevará a nada más que la cruz. No lo hará. Y así que si usted está siguiendo lo que el Espíritu está presentándonos, las verdades de la palabra, el entendimiento del plan de redención de Dios, lo llevará diariamente a la cruz de Cristo, porque esa es nuestra conexión. Su sacrificio nos conectó a Dios, nuestra fe en Él mantiene esa relación, y si uno se aleja de esa verdad, entonces uno obstaculiza su relación con Dios y finalmente, aun si usted entró de esa manera, usted corre el riesgo de destruir esa relación porque todo está basado en Jesús y lo que Él hizo. Así es, así es. Hermano Swagger, no es demasiado difícil o demasiado fuerte hacer la declaración porque la cruz es la línea divisoria entre el cielo y el infierno por la eternidad. Entonces, por supuesto, lo podemos aplicar a la iglesia. El hecho es de que llega un elemento de ignorancia con el creyente, con el individuo. Pero necesitamos transicionar a la noción de que en algún momento, así como en Israel se convierte en rebelión, y vemos esto desde las primeras etapas de que Dios trae a su pueblo y lo saca, siempre hubo una promesa, la promesa siempre estuvo ahí, el pacto siempre estuvo ahí. Pero Dios comenzó y entró a él con Abraham y continuó expandiendo ese pacto. Ahora todo está cumplido en Cristo. Tenemos un pacto mejor basado en mejores promesas, gracias a Dios, pero la rebelión que vemos en el desierto de Coré Fue un rechazo del medio y el camino que el Señor ya había puesto en acción. Y vemos la misma palabra, la misma imagen, hablando de los carbones que eran recolectados de los cuerpos ya muertos, de los cuerpos carbonizados por el juicio de Dios, el fuego que había llegado a matarlos, porque se habían rebelado contra el camino, y creo que si no me equivoco fueron tragados, la tierra se los tragó y se los llevó al infierno, literalmente. Esto no es una broma. De lo que estamos hablando en este momento no es una broma. La iglesia ha estado jugando juegos
viendo diferentes cosas para ver qué va a funcionar para que las bancas se llenen y todo eso. No hay nada de malo con que la gente venga a la iglesia. Pero estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de las almas y estamos hablando del juicio de Dios. Y algo que no se predica hoy en día, que no escucho mucho allá en la iglesia en general, es de la santidad de Dios y del juicio de Dios que viene. Pero como dijimos ya en un punto, necesitamos llegar a la realidad de que tiene que ser un rechazo voluntario y una rebelión en la gente. Y lo que me impresiona es que aun cuando lo leemos en el libro de Apocalipsis, todo esto que viene, aun con esas trompetas, aún así el hombre no se arrepiente. Aún así el hombre no se arrepiente. Viendo la plena escala del juicio y la ira de Dios derramada, y aún así el hombre no se arrepiente. Hay algo en el corazón del hombre . Pero la realidad es que solo la cruz puede tratar con eso. Estos ángeles que tocan las trompetas de juicio, ellos hicieron sonar la trompeta, ¿no? Yo hago la siguiente pregunta. Actualmente, ¿hay un ángel en la gloria actualmente, en este propio momento, en este mes, esta semana, en este propio momento, en esta hora? ¿Hay un ángel que actualmente se está poniendo la trompeta cerca de sus labios ahora, a punto de tocar esa trompeta que es juicio? No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de juicio. ¿Será posible que eso esté sucediendo? Bueno, una vez más, no sería No está aquí. esto en particular aquí. Es en una escala menor. El juicio, creo yo, y Aram lo mencionó, el juicio tiene que comenzar primero en la casa de Dios, y yo creo que el Señor, en su amor por nosotros, Él está disciplinando a su iglesia. ¿Podremos decir que llegó a juicio? Yo no sé dónde puedo trazar la línea, pero si no aceptamos esa disciplina, en otras palabras, si nosotros creemos algo mal y no aceptamos voluntariamente a lo que Dios nos está dirigiendo, entonces el juicio viene en camino. ¿Será posible que el desastre en el que está nuestra nación actualmente, será posible que un ángel está sonando la trompeta y diciendo a la iglesia tiene que arrepentirse? Lo hemos dicho una y otra vez, el problema es la iglesia. Sí. El problema es la iglesia. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, etcétera, etcétera. El problema es la iglesia. Y si la iglesia ignora las advertencias, las señales, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ha puesto y está poniendo el mensaje de la cruz una vez más en la iglesia para tratar de llevarla a sus sentidos, porque la única cosa que detendrá el juicio de Dios es la cruz de Cristo. No hay nada más que lo pueda hacer. Amén. ¿Qué dice Joel capítulo 2? Dice, suena la trompeta en Sión y suena alarma. Ahí es donde estamos. Dios está tratando de hacer que la iglesia ponga atención. Pero yo creo que Él está poniendo el mensaje de la cruz enfrente de la iglesia. Y si ellos lo ignoran, ¿y por qué? ¿Por qué el Señor quiere levantar esta cadena? Como lo ha hecho. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere hacer en los últimos 10 años? Como lo ha venido haciendo. Ninguna otra cadena de televisión cristiana en la historia ha crecido como esta, tan rápido. Pero yo creo que es por el mensaje de la cruz. Sí. Total y completamente. Amén.
por la gracia de Dios, ¿no? Amén, gloria a Dios. Hermano Swagger, hacemos el comentario a menudo que de la manera como la iglesia avance, así también la nación. Si eso es cierto, entonces no podemos acusar a la nación sin acusar Muy bien. a la iglesia. Y el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Adelante, dile al Señor un aplauso de adoración por eso. Es verdad. Miren, hay una diferencia entre los carbones en Ezequiel y los carbones en Apocalipsis. Hay una diferencia crítica. En Ezequiel los carbones no están conectados a un altar. ¿Estás diciendo los carbones? Sí, los carbones que el hombre esparce en la ciudad para el juicio, Sí. como vemos aquí en Apocalipsis. Sí, En Ezequiel capítulo 10, esos carbones son del fuego debajo del trono, no hay altar mencionado. Y en Apocalipsis, el cordero es lo que hace la diferencia. Usted mencionó que el cordero, de hecho, 28 veces el cordero se menciona, siete grupos de 4, pero el punto es este, que el juicio de Dios llega en base al altar en el libro de Apocalipsis, y el cordero es el que es digno de abrir el libro de profecía del juicio de Dios sobre el mundo, y todo está basado en el altar, todo está basado en el cordero. Y si nosotros acusamos a la iglesia, una acusación bíblica y profética sobre la iglesia, tenemos que centrar esa acusación al grado que la iglesia haya aceptado o rechazado el sacrificio. Tenemos que hacerlo así. Bueno, no creo que tenemos alternativa en eso. Sí, pero también presentemos este pensamiento, que esto no ha terminado aún. En otras palabras, no tenemos que sucumbir al juicio. Aún hay una oportunidad Así es, para la intercesión. Aún hay Bueno, una no oportunidad. tienen el mensaje de la cruz. Correcto, nosotros lo vemos y vemos nuestro país y el resto del mundo y a veces pensamos, por favor, ¿cómo es que algo pueda llegar a salir de aquí? Pero Dios, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, si se humillare, si hubiera una intercesión, la diferencia, miren, tenemos que ver el libro de Ezequiel. Yo siempre me he impresionado y entristecido de que Dios dijo, he buscado un hombre que se parase en la brecha y no pude brecha. encontrar a uno. Así que no solo es nuestra responsabilidad conocer el mensaje de la cruz, sino que también debemos tener esperanza y permanecer en la brecha y orar por la iglesia para que pueda recibir la palabra. que SBN está presentando. Todos, cada uno de nosotros en este santuario, la audiencia, por la televisión, todos somos responsables de hacer eso parte de nuestra rutina diaria y de nuestras conversaciones con Dios. No es demasiado tarde para un mover de Dios. Así es, correcto. Amén. Así es. Yo verdaderamente creo que de los próximos 5 a 7 años, que las iglesias que enfaticen y que acepten el mensaje de la cruz verán esa cosecha de almas que han visto en muchos años. También lo creo. Y yo no tengo... También lo creo. Bueno, yo simplemente siento que el Señor, el año pasado, en un servicio aquí, yo sentí que el Señor puso en mi corazón que de los próximos 5 a 7 años son años importantísimos para la iglesia de Estados Unidos y en todo el mundo. Yo creo eso. Y todo predicador, toda iglesia que predique la cruz va a ver un gran incremento de almas, y cada iglesia que esté haciendo otras cosas va a quedar a un lado. Yo creo realmente que eso va a suceder. Volviendo a los sueños del faraón, hubieron 7 años de aumento, de abundancia, como el mundo, como Egipto jamás había conocido en su historia. Amén, así es. 7 años de abundancia. Los que no había visto José Egipto. fue establecido como Señor de la cosecha. Jesucristo es el Señor de esta cosecha. Amén. Y lo reitero una vez más, yo no creo que el Señor viene buscando una iglesia enferma. Amén. Yo creo que es una iglesia gloriosa, Sí. sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Alabado Dios, alabado Dios.
Dios, el Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas. Él es Dios. Amén. Él puede hacer cualquier Así cosa. es. Y recuerdo la primera vez en mi vida cuando yo sentí el poder de Dios. Fue cuando yo me levanté temprano una mañana, era verano. No estaba en la escuela en ese momento. Y entré a la sala y mi mamá y mi papá estaban al lado del piano hablando. Estaban hablando de mi abuela, la mamá de mi papá. Y ellos estaban diciendo cosas negativas allí. Ellos decían, ella se ha vuelto loca con la religión. Lo que sucedió es que mi abuela había ido a una pequeña campaña en el noreste de Luisiana y allí me contó, Jimmy, mira, yo quería el bautismo con el Espíritu Santo. Y sucede que cuando llegó el almuerzo, en lugar de irse a comer, fueron a un lugar donde se pusieron a orar y pidiéndole al Señor que las llenase. Y mi abuela en ese momento fumaba todavía. Fumaba un cigarro tras el otro, pero nunca tocó un cigarro después de aquel día, cuando Jesucristo la bautizó con el Espíritu Santo. Y mi mamá y mi papá estaban hablando al lado del piano diciendo, mamá se volvió loca con la religión. Cada vez que uno está cerca de ella, siempre, y todos iban a la misma iglesia. Y ella empieza a hablar de que Jesús, y eso nos gusta, pero ella habla en ese idioma raro que yo no entiendo, eso no tiene sentido. Y yo estoy escuchando esto, pero eso no me pareció a mí raro o negativo, sino que me llamó la atención y era algo positivo. Así que yo me subí en mi bicicleta y me fui donde mi abuela lo más pronto posible, toqué la puerta, entré y le dije, abuela, así le decía yo, abuela Nani. Mi mamá y mi papá dicen que usted está hablando en algo raro. ¿Me puedes contar qué es lo que pasa? Yo quiero escucharte. Era todo lo que yo sabía. Me dijo, siéntate aquí y yo voy a hacerme una taza de té y yo te voy a contar todo lo que sucedió. Y ella me contó cómo Jesucristo la había bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando ella hizo eso, yo sentí el poder de Dios como nunca lo había sentido en mi vida. Y yo dije, yo quiero eso, lo quiero. Mi mamá tuvo que ser convencida y esa mañana en particular, en el tiempo de oración, ella y la madre de Mickey Gilly y otras damas que estaban allí aquella mañana, nosotros estábamos en medio de un avivamiento. Jay Kaysen era el nombre del predicador, un hombre de Dios también. Él, con su acordeón, empezó a cantar, adiós, adiós, cuando llegue esa mañana, cuando todos los santos de Dios estén en casa, contarán la historia de cómo hemos vencido y entenderemos mejor, allá, adiós, adiós. Y el diablo, si no podía encontrar la puerta, hizo una aquel día. Mi mamá empezó a hablar en otras lenguas, y ella no paró, ella siguió hablando en lenguas hasta que llegó a la casa y todo el día estuvo hablando en lenguas. No le diga al Señor que algo es estúpido y si usted no conoce lo que está hablando, porque Él le va a dar una clase sobre ello. ¡Aleluya! Alabado el Señor. Cuando ella llegó a la casa llena del Espíritu Santo. Mi papá fue bautizado con el Espíritu Santo tiempo después. Y yo ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esto es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. El poder del Espíritu Santo. El gran poder del Espíritu Santo. Las nubes llegan y hay pruebas. Pero todos los caminos que Dios nos llevará a aquella tierra prometida. Cuando le he prometido que le serviré hasta que muera y lo entenderemos todo. Adiós, adiós. Aleluya. Oh, well, by and by, oh, when that morning comes, all the saints of God gathered home, we'll tell the story, how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Thank God it's by and by when that morning comes. Oh,
Bueno, Gloria.